Instituto Tecnológico Superior de Zacapuaxtla. Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica, Electrónica Digital. Docente, licenciado Edgar Hernández García. Diseño de circuitos combinacionales, detector de números. Presenta Miguel García Texco. Meramente se nos presenta la especificación del diseño. El problema nos dice diseñar un circuito con una entrada y una salida de 3 bits. La salida F debe presentar un 1 lógico cuando el binario natural detectado en la entrada sea menor que 3 y 0 para cualquier otro caso. La salida G debe detectar los números entre el 4 y 6 y presentar un 1 lógico cuando así sea. La salida H debe arrojar un 1 lógico cuando el binario natural detectado en la entrada sea 7. Dicho esto, podemos obtener la tabla de verdad. Nos dice que en la salida F debe presentarse un 1 lógico cuando el número detectado sea menor que 3. Como podemos observar aquí, los números menores a 3 son 0, 1 y 2, por lo tanto en la salida F obtenemos un 1 lógico en esas posiciones y 0 para las demás, mientras que en la salida G los números entre 4 y 6 son solamente 5, por lo tanto tenemos un 1 lógico en esa posición y 0 para las demás, y en la salida H en la posición 7 tenemos un 1 lógico y 0 para las demás, ya que eso es lo que se nos pide. Una vez teniendo la tabla de verdad, podemos realizar nuestro código en VHDL, como se muestra ahora. En la entidad podemos observar las entradas A, B y C y las salidas F, G y H. Dentro de la arquitectura podemos observar también las salidas F, G y H con sus respectivas líneas de código. Estas líneas de código están basadas meramente en la tabla de verdad mostrada anteriormente. También podemos extraer nuestro diseño RTL, que sería nuestro circuito lógico, como se muestra ahora, con sus respectivas compuertas. La simulación mediante vectores de prueba, en este caso serían formas de onda. Aquí de este lado podemos observar las entradas A, B, C y las salidas F, G y H. Estas formas de ondas corresponden exactamente a la tabla de verdad, como podemos observar en esta parte. 0, 0, 0 en entradas, tenemos una salida 1 lógico en F, como está aquí. Para la entrada 0, 0, 1 tendremos que tener un 1 lógico en F, como está aquí. 0, 0, 1, 1. Para 0, 1, 0, como se muestra aquí, tendríamos que tener un 1 lógico en F, como está aquí. Para G tendríamos que tener 1, 0, 1 y un 1 lógico en G. Y para H tendríamos que tener un 1 lógico cuando todas las entradas sean 1, como está aquí. 1, 1, 1 en entradas sería 1 lógico en la salida H. La implementación física del diseño. Para la implementación física en el diseño, nosotros utilizamos un FPGA Cyclone 2, un USB Blaster con su respectivo adaptador USB, una fuente de alimentación de 5 volts a 1 ampere, 6 diodos LEDs de diferentes colores, 6 resistencias de 100 ohms, 3 resistencias de 220 ohms, 3 push button, cables macho-hembra Dupont, una protoboard. En la simulación en físico. Una vez descargado nuestro programa a nuestro FPGA, se procede a demostrarlo mediante el siguiente circuito. Se nos piden una serie de tareas. Una de ellas dice que tenemos que tener 3 entradas A, B y C y 3 salidas como las que tenemos de este lado, que corresponden a F, G y H. Otra de las tareas que se nos pide dice que la salida F, que es la del diodo de LED encendido, nos tiene que presentar un 1 lógico cuando el binario natural detectado a la entrada sea menor que 3 y 0 para las demás. Otra tarea que se nos pide es que la salida G, que es la que está aquí en medio, nos detecte números entre 4 y 6, en este caso sería 5. Y la última de las tareas se nos dice que la salida H, que es la última que está de este lado, nos detecte específicamente al número 7. Cuando este sea detectado nos tiene que arrojar un 1 lógico en la salida H. Siguiendo nuestra tabla de verdad,
Cuando tenemos 0, 0, 0, nos arroja un 1 lógico en la salida F, como lo estamos viendo. Cuando tenemos 0, 0, 1, nos tiene que arrojar un 1 lógico en la salida F, como ahora. Cuando tenemos 0, 1, 0, nos tiene que arrojar un 1 lógico en la salida F, ya que es el número detectado ahí en la entrada es menor que 3. Cuando tenemos 0, 1, 1 correspondiente al número 3, la salida F nos debe de arrojar un 0 lógico, al igual que las otras salidas. Siguiendo con la tabla de verdad, cuando tenemos 1, 0, 0, nos debe de arrojar un 0 lógico en las tres salidas. Cuando tenemos 1, 0, 1, nos debe de arrojar un 1 lógico en la salida G, ya que corresponde a la número 5. Siguiendo con la tabla de verdad, cuando tenemos 1, 1, 0, nos arroja un 0 en cualquiera de las tres salidas. Y cuando tenemos 1, 1, 1, nos arroja un 1 lógico en la salida H, ya que está siendo detectado el número 7. Y de esta forma queda demostrado. Dentro de los elementos de consulta, nosotros acudimos a 3 artículos encontrados en internet, ya que fueron de gran ayuda para realizar nuestra simulación en un circuito utilizando un FPGA. Dicho esto, no queda más que decir. Gracias por su atención. Buen día.